La segunda propuesta es sobre el tema salud. Invitamos al profesor Joaquín Sedano Tapia, que es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el título Protagonismo en el ámbito de la salud, protagonismo de niños, niñas y adolescentes. Bien. Muchas gracias. Pues un gusto estar con ustedes esta mañana. Quisiera yo iniciar esta presentación, desde luego agradeciendo a los organizadores de este 10º Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia, especialmente al doctor Vincenzo Barba, que tuvo la amabilidad pues, de invitarnos, y pues bueno, desde luego también agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, porque evidentemente esto no sería posible si no tuviéramos gente del otro lado escuchando lo que aquí tenemos que plantear. Finalmente, dentro de estos agradecimientos, no puedo dejar de mencionar a un muy querido amigo, a mi maestro, por supuesto, que también lo considero de esta manera, y desde luego a quien ha promovido por todo el mundo que integremos esta familia pues encargada de defender los derechos de la infancia y la adolescencia. Y digo toda una familia porque más allá de unirnos temas de interés como este que hoy nos ocupa, en realidad hemos logrado compenetrar de tal manera que no importa dónde estemos, hemos logrado realmente pues esa cohesión que puede llegar a tener una familia. Gracias, querido maestro Carlos Villagrasa, por reunirnos aquí en esta ocasión. Por supuesto, los agradecimientos son fundamentales, pero el tiempo es corto, así es de que procuraré entrar ya en tema. Y digo procuraré porque finalmente cuando Vincenzo me dice que tenía que abordar el ámbito de la salud, dije, no pudo haberme colocado la vara más alta, pues para hablar de un tema pues tan complejo, tan vasto, y sobre todo que sabía ya de antemano que tenemos entre nuestros disertantes al presidente de la Asociación de Pediatría en España, y que tenemos evidentemente a la presidenta del 9º Congreso Mundial, Amelia López, que desde luego tiene una formación médica, y digo, ¿qué voy a decir yo frente a dos médicos en un tema como este? De ahí que, pues esperando no desilusionarlos, quiero señalar que el abordaje que haré, desde luego va a ser desde el punto de vista jurídico y bioético, nunca en temas médicos, porque finalmente creo que no llegaría yo a tono. Bueno, quisiera yo arrancar la presentación llamando la atención de todos los presentes para que vean esta gráfica que se presenta. Habla, por supuesto, de cuántos niños dentro de la primera infancia han muerto desde 1990 hasta la actualidad, y que pues es una cifra espantosa. Imagínense que en 1990 115 millones de niños murieron. Es un número, por supuesto, inimaginable. Estamos hablando de 2 veces la población de Italia, estamos hablando de un poco más de 3 veces la población de España, y prácticamente pues la población de México en términos no muy lejanos, ¿no? Entonces, el problema es muy grave. Al menos lo era en aquel momento. Desde luego, la ciencia, los estudios médicos han permitido venir disminuyendo toda esta problemática hasta llegar a los 15 millones. Y todavía aún así, la cifra sin duda es complicada. Esto me lleva, desde luego, a plantear que si bien la salud es un derecho humano de niñas, niños y adolescentes, no coincide con el acceso a la salud que deberíamos tener también como derecho. Es decir, que se tenga planteado el derecho a la salud no garantiza el acceso al mismo. Y la muestra ahí está, al menos para los niños dentro de esta primera infancia. Dentro de las causas que por supuesto llevan a la muerte a estos niños, pues hay de lo más variado. Ustedes pueden observar ahí muchas de estas causas. Una de ellas llama la atención, problemas digamos de estómago, de diarrea, de desintería, que de alguna forma
nos parece increíble que todavía hoy por hoy niños mueran por este tipo de problemáticas. Desde luego es muy probable que a lo mejor en países pues como España, como Italia, incluso como México, no se presente dentro de las grandes urbes. Pero en el caso de México, por supuesto, dentro de las sierras, en las comunidades indígenas, esto es una realidad cotidiana. México tiene precisamente la región más pobre de toda Latinoamérica en el estado de Guerrero, donde los niños mueren a diario precisamente por infecciones estomacales. Entonces, quería yo empezar llamando la atención de esta manera porque desde luego voy a adentrarme en el tópico que nos interesa, pero también quisiera traer a colación que en el año 2020, precisamente antes de que empezara toda esta problemática de la pandemia, participábamos en un congreso precisamente en la Ciudad de México, pues con mi querido maestro Carlos Villagrasa, con mi querida Amelia también estuvimos por allá. Y una de las cosas que llamaba mi atención es la presentación de unos médicos que en una tomografía exhibían el cerebro de dos niños dentro de la primera infancia, uno bien alimentado y otro mal alimentado. Y esa tomografía reflejaba, perdónenme tal vez la expresión o la comparación, el del niño bien alimentado era como un árbol de Navidad bien iluminado. Y el niño que no tenía acceso a alimentos estaba apagado. El problema, o lo que más me sorprendió, es que ese niño de 5 años en adelante jamás iba a lograr recuperar lo que perdió. Es decir, la primera infancia es fundamental para alcanzar un estatus no solamente de salud física, sino también mental, que permita al niño pues, reducir brechas de desigualdad y aumentar sus posibilidades dentro del esquema de vida. Entonces, todo este tipo de situaciones, por supuesto, refleja una problemática terrible en torno al tema de salud, en torno al tema de acceso a la salud y, desde luego, en torno a la mortalidad infantil. Como era de esperarse, y promovido, desde luego, desde la propia convención, la participación de los niños en este tipo de problemáticas es fundamental. Desde luego el niño enferma y los padres son los primeros responsables de atender esta situación. Y como la misma convención lo marca, el mismo Estado e incluso la sociedad. El Estado brindando los servicios médicos necesarios y por supuesto los papás acercando a esos servicios médicos para que se atienda la problemática y se logre salvar el problema. Pero la verdad de las cosas es que estamos todavía en ese impasse de decir, bueno, ¿hasta qué punto los niños tienen capacidad de decisión en torno a sus problemáticas de salud? El niño tiene dolor y lo que quiere es que le quiten el dolor, pero habrá situaciones, desde luego, más graves donde sí se deba tomar en cuenta esa participación del niño activa que de alguna manera permita expresar qué es lo que él desea en torno a su problemática de salud. Para ello, por supuesto, y decía yo, anticipaba cuando iniciaba esta charla, pues abordaremos un concepto desde el punto de vista ético y legal que es precisamente el asentimiento de los niños dentro de las problemáticas de salud. Estoy seguro que muchos de ustedes, desde luego, han encontrado bibliografía en torno a este tema. De lo que se trata el día de hoy es más o menos recuperar algunos puntos que son importantes. Si bien en torno a los adultos, digamos que podríamos hablar de un consentimiento informado, en torno a los niños, pues esto es imposible debido a que, pese a que son personas, según la propia convención, su capacidad de alguna manera se encuentra limitada en torno a ese ejercicio como para brindar un consentimiento informado. De tal manera que encontramos desde el punto de vista de la bioética, ¿sí?, este término que es precisamente el asentimiento y que de alguna manera trato de resumir como esa voluntad y comprensión que tiene el niño para participar en la actividad o tratamiento, dice aquí, que se le deba brindar. Pero desde luego la problemática que hemos enfrentado de entrada es que la diversidad de edades que se pueden llegar a tener pues no pueden medir de una sola manera
ese asentimiento que el niño puede dar. Si bien el asentimiento puede traducirse en un sí, en un no, o incluso en un simple menear de la cabeza, claramente el asentimiento se introduce como una posibilidad para dar voz a los niños en torno a los problemas precisamente que de salud se van presentando. El tema, por supuesto, se encuentra en desarrollo y tiene muchas barreras todavía por romper. La primera de ellas es en torno, digamos, a la capacidad progresiva que la misma convención también pues logra introducir ahí cuando nos habla de la madurez del niño y que evidentemente coarta mucho la posibilidad de tomar en consideración sus expresiones. Y el segundo concepto que también desde luego entra ahí en juego es el de su propio interés superior, que ahora vamos a comentar brevemente hacia el final. Entonces, reforzando lo que ya comentábamos, básicamente el contexto de aplicación de estos asentimientos que pueden llegar a dar los niños en torno a sus problemáticas de salud, pues es básicamente en los tratamientos médicos que van desde los más simples, desde tomar medicamentos, qué tipo de medicamentos, desde luego dependiendo la enfermedad, hasta procesos de investigación científica. Entendamos que cuando hablamos de la salud no nos referimos exclusivamente a los problemas físicos, sino también psicológicos y que cada día, también debemos resaltar, vienen siendo cada vez más graves. Y no solamente, insisto, los físicos, sino también los psicológicos. En el caso, digamos, de los problemas de salud físicos, pues nos han llevado a números también importantes. En México hablamos incluso de 7 millones de niños pues en posibilidad de mortandad, 30 millones en América y el Caribe. Entonces son números desde luego fuertes, pero ¿qué estamos haciendo en torno también a la enfermedad psicológica, que también viene estando un poco rezagada, al menos en el caso de América Latina? Bien, ¿cuáles son las características entonces que deberíamos tomar en cuenta para que ese asentimiento informado del niño, pues de alguna manera se respete y sea válido? La primera de ellas es la capacidad de comprensión. La observación general número 12 del 2009 del Comité de los Derechos del Niño establece que la madurez es precisamente esa capacidad de comprensión de que lo que voy a decidir va a tener ciertos alcances. Si yo soy consciente de los alcances y aún así los deseo, se dice que la decisión se toma con madurez. Pero a veces ni siquiera los adultos somos capaces de encontrar una respuesta a situaciones complejas de salud que tenemos. Sí, muchas de las veces asumimos la atención médica porque no nos queda de otra, pero la verdad de las cosas es que cuesta trabajo tomar decisiones. ¿Cómo medir esa capacidad de comprensión? Bueno, desde luego no ha sido del todo superado el tema. La voluntariedad, por supuesto, ese asentimiento, pues debe ser otorgado de forma libre. ¿Cómo operar de manera aséptica, diría mi querido maestro Carlos Villagrasa? Esa capacidad cuando los padres influimos constantemente en la toma de decisiones de los hijos. El grado de madurez que ya les comentaba, la misma observación establece y que a veces ni siquiera los adultos somos capaces de superar. Y finalmente, la forma adecuada de comunicación. Para tomar una decisión correcta, con grado de madurez, con voluntariedad y con capacidad, hace falta, por supuesto, presentar todas las pruebas y la información. Es claro que no es lo mismo para un niño de 5 años que para uno de 14, 15. Desde luego, el lenguaje tendrá que ser pues, asequible a la edad de cada uno de ellos para el mejor entendimiento y una mejor toma de decisión. Y ya para perfilarme hacia el final, fíjense que a principios de año en México sonó mucho, incluso en redes sociales, este caso del niño llamado Armando, que vive en Jalapa, Veracruz, y que renunció precisamente a la quimioterapia después de haber estado prácticamente el año previo en tratamiento.
Finalmente el cáncer, una leucemia, que es precisamente los números que yo les hablaba de 7 millones, 29 millones en América Latina, y que pues no funcionó lamentablemente hasta ese momento. ¿Qué decidió este niño? 14 años, decide no continuar con el tratamiento. Hasta ahí todo parece estar bien, está su asentimiento, está claro. Por cuanto a la capacidad, el entendimiento, el niño en entrevista dice: lo que me preocupa es morirme y dejar a mi mamá sola y a mi hermano solo, porque somos los únicos integrantes de la familia. Entonces el niño tiene claro de que su decisión lo va a llevar a la muerte. Hay la madurez suficiente, ¿sí? Hay la capacidad incluso para tomar la decisión porque lo tiene claro. Pero, fíjense bien, la mamá desde luego reafirma ese asentimiento, dice: estoy de acuerdo con mi hijo, él quiere vivir lo que le reste de vida de la mejor manera, jugando como debe estar haciendo un niño y no encerrado en un hospital. Pero resulta que hay varias asociaciones en México, defensoras de derechos humanos prácticamente de infancia, que dicen: promovamos un amparo porque la mamá lo está descuidando y lo va a dejar morir. Entonces, hay muchos aspectos que superar dentro de este tema y desde luego el caso sigue todavía vigente, no sabemos en qué va a parar, pero sin duda es un caso interesante. A manera de conclusión, y ya con esto cierro, pues nos queda claro que el mecanismo más efectivo precisamente para garantizar esta participación de niñas, niños y adolescentes en el ámbito médico o sanitario, pues es precisamente el asentimiento, ¿sí? El asentimiento informado, por supuesto que tiene una importancia legal, pero también una importancia ética. No perdamos de vista que finalmente el derecho se cimenta en esos principios éticos y desde luego morales que son importantes no perder de vista. A través de ellos reconocemos y respetamos esa autonomía progresiva de la que hablamos en muchas ocasiones. El asentimiento desde luego también promueve el respeto de la dignidad. Los niños son personas y como personas cuentan también con esa dignidad que tanto defendemos de manera acérrima cuando se trata de un adulto. Entonces, desde luego que habrá que respetar la dignidad. Se promueve a través del asentimiento la autonomía, que esto es importante. Probablemente no sea una enfermedad grave, pero hacer partícipe al niño de la toma de decisiones va a generar esa madurez de la que estamos hablando y que tanto demandamos. Y finalmente, el asentimiento, y esto es el aspecto, digamos, negativo, no reemplaza el consentimiento de los padres. El niño puede decir una cosa, pero los padres pueden decir otra, y ahí tenemos, digamos, un enroque de derechos que si, digamos, hacemos prevalecer el interés superior del niño, como diría Gatica Chaimovic en su momento, tendría que estar por encima la decisión del niño. Pero ahora ya entró en juego los derechos también de la sociedad civil organizada y no solamente eso, sino también los derechos que tienen los médicos con las cuestiones relativas a objeción de conciencia y demás tipo de situaciones. Es decir, la problemática es mucho más compleja, sin embargo, ahí dejo pues lo que tenemos hasta ahora desarrollado y que desde luego hace falta todavía mucho por desarrollar. Muchísimas gracias.